Bienvenidos. Nuestro objetivo es enseñarte la palabra de Dios que tiene para tu vida. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Justicia y Amor. Comenzamos. Así que quiero invitarle que vaya al libro de Mateo, capítulo 11, en el verso 28. Señor Dios Todopoderoso, amado Redentor, le damos gracias. Alabamos y bendecimos y glorificamos su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, que en esta preciosa mañana su palabra, su Santo Espíritu, su gracia, su misericordia sea en nuestras vidas, sea revelando su palabra, confortando nuestros corazones y dándoles ánimo y dirección. Se lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mateo 11, verso 28. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria sea al Señor. Hemos estado hablando del domingo pasado sobre de esta escritura. Gloria sea al Señor. Esta escritura que nos invita a dejar todos nuestros problemas en el Señor. Y pareciera que es un proceso tan fácil, pero a veces se torna tan difícil para los humanos hacer esto. Gloria sea al Señor. Porque estamos acostumbrados a depender de nosotros mismos. Estamos acostumbrados a depender de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestras influencias, y no del Señor. Y muchas veces esto nos trae muchos problemas. Gloria sea al Señor. En un mundo como hoy, que está convulsionado cada día, y que cada día, lamentablemente, a veces lo que escuchamos son malas noticias, y que cada uno de nosotros nos enfrentamos a diversas situaciones, a diversas cosas. Gloria sea al Señor. Y que nosotros tenemos que equilibrar nuestra vida, como les decía el domingo pasado. Tenemos que equilibrar nuestra vida para poder cumplir, para poder estar en paz y con gozo en todas las actividades de nuestra vida, entre la familia, los amigos, la iglesia, el ministerio. Aprender a descansar en el Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 62, en el verso 1. Es una escritura que di la semana pasada. Mi alma, dice la escritura, mi alma encuentra descanso en Dios. Mi salvación viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza, que nunca serán conmovidas. Esta escritura de pronto viene a ser un puente, viene a ser una escritura tan tremenda para el cristiano. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano, en su diario vivir, en su forma de comportarse y de tratar con los demás, empieza a tener muchas situaciones que van lastimando, van desanimando, van deteriorando su fuerza física, su fuerza humana. Pero Dios nos dice algo bien tremendo. Venid a mí, todos los que están cansados y están cargados. Tenemos que recordar y volver a nuestro primer amor y entender que sin Dios nada podemos hacer. Que nosotros no tenemos que voltear a buscar a ver a nadie, más que voltear y ver a Dios. Este salmo dice: mi alma encuentra descanso en Dios. Y me parece interesante que habla de dos cosas. Habla de un descanso y viene de y habla de una salvación también. Si usted se fija, dice: mi alma encuentra descanso en Dios, mi salvación viene
de Él. Habla de dos cosas. Habla de un descanso y habla de una salvación. Mire, los cristianos no tenemos problema para creer que somos salvos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta en esto? Todos los cristianos creemos que nuestro pasado y nuestro pecado ha sido perdonado desde el momento que nosotros nos hemos arrepentido. ¿Cierto o no? No hay ninguna duda. Nosotros no dudamos en ningún momento de que al momento que nosotros nos arrepentimos, somos salvos. Pero una cosa sucede en el mundo cristiano, en los creyentes, que la primera parte donde dice mi alma encuentra descanso, no todos pueden experimentar ese descanso. Gloria a Dios. Pueden experimentar la salvación por fe, pueden creer su salvación, pero no todos pueden experimentar ese descanso. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Yo me pregunté esto. ¿Por qué? Bueno, hay cosas que nosotros entendemos definitivamente que están fuera de nuestro alcance y como que nos hacemos a la idea de que no podemos. Y la salvación es una de ellas. Sabemos que no es por obras, sino es por gracia. Sabemos que no es por lo que nosotros hagamos, sino que por lo que el Señor ha hecho. Entonces ahí no nos cabe ninguna duda que tenemos que depender de Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero inconscientemente estamos acostumbrados a descansar en otras cosas, a descansar en la comodidad, a descansar cuando todas las cosas van bien, a descansar en la economía, a descansar en una familia sólida, a descansar en cosas que el mundo ofrece, y nos olvidamos que nuestro descanso total y absoluto está en el Señor. Si se da cuenta usted, hermano, los cristianos venimos a ese descanso cuando ya estamos bien atribulados, cuando ya estamos bien cargados, cuando ya estamos bien hasta arriba. Entonces cuando nos acordamos que en el Señor podemos tener un descanso. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué es lo que estamos tratando hoy? Lo que estamos tratando de que veamos, hermano, que el cristiano no solamente tiene que declarar su fe, no solamente tiene que creer su fe para la salvación, sino tiene que creer su fe para su descanso. Gloria sea al Señor. Porque una alma que vive atribulada, que vive en zozobra, que vive en incertidumbre, difícilmente puede servirle a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor. Aleluya. Ahora, estábamos hablando también que en el contexto de esta palabra, el Señor se está dirigiendo al pueblo de Israel, que estaba lleno de leyes. Leyes que habían sido tan gravosas para el pueblo en un momento dado. Leyes que los sacerdotes habían hecho tan gravosas que no se podían cumplir. Entonces, el pueblo de Israel estaba cansado de esto, porque los sacerdotes se habían puesto legalistas. Gloria sea a Dios. Y entonces el Señor viene y les dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Gloria sea al Señor. Para nosotros es fácil entender esta palabra porque es dicha a una sociedad que cree en Jesucristo. Pero en los tiempos que fue dicha, en los tiempos que Él la dijo, era una locura. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel estaba cimentado y estaba arraigado en la ley de Moisés. Entonces imagínense cuando Él viene y dice: yo soy la puerta, yo soy la vida, el que por mí entrar. O sea, empieza a hablar de estas cosas. Para ellos era algo inconcebible. Definitivamente yo creo que tuvo que ver el Espíritu Santo en todo esto. Si no, estas personas no entienden y no comprenden el mensaje del Señor. Pero las cosas no han cambiado. Hoy en día, aun cuando Jesucristo es una figura tan pública, tan popular, tan universal, la Biblia es uno de los libros que tienen la mejor, o sea, se ha imprimido más que cualquier libro en todos los idiomas. Ha sido el bestseller del mundo, la Biblia. Aún así, déjeme decirle que las cosas no han cambiado. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que sea revelada su palabra a nuestra vida y a nuestro corazón.
Y así como en aquel tiempo se necesitó de esto, hoy también, gloria sea al Señor. Mire, de pronto nosotros caemos en un problema de meternos en métodos, de meternos en sistemas, de meternos en lineamientos y no meternos en el Señor. Gloria sea a Dios, aleluya. La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo suple, todo lo soporta. ¿Cuánto dicen amén? Muchos de nosotros no podemos llevar una vida cristiana, jamás la podremos llevar por nosotros mismos, porque nos vamos a cansar. Entonces necesitamos de pronto, hermano, entender lo que significa la palabra cuando dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Mire, la palabra del Señor nos enseña algo. Venir significa volvernos hacia Dios. El deseo del Señor es que volvamos hacia Él. Gloria sea a Dios. ¿Por qué? Muchos porque no lo conocen y otros porque lo dicen conocerlo, pero no lo conocen como Dios, lo conocen como un mito, lo conocen como una leyenda, lo conocen como un estatuto, como un reglamento, como un mandamiento, pero no lo conocen como Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces dice Él: vengan a mí. Y yo les decía que me llamó mucho la atención que la palabra vengan viene de la palabra deute, y es imperativa. ¿Qué significa que es imperativa? Es una orden inmediata. O sea, vengan a mí, viene de la palabra deute, que significa ven acá. ¿Sí me explico? Ven acá. Es una manera de Dios llamar la atención. O sea, cuando estamos en el Señor, no es si quiero y cuando quiero, sino es ven acá. Ven a mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que fuera de Él el mundo nos va a despedazar. Entonces Él está hablando. Ahora, es una súplica que el Señor hace. Mire, hoy en día nos perdemos en tantos estudios, nos perdemos en tantas cosas, pero el Señor lo que quiere es usar la palabra para que lleguemos a Él. Gloria sea al Señor. Y experimentemos su amor y su gracia. Él no quiere que nosotros veamos la palabra como un método y como un lineamiento para salvarnos, porque entonces estaríamos como la ley. Ya no sería por gracia. ¿Sí entiende esto? Esto fue lo que entendió el apóstol Pablo cuando se dio cuenta que la ley él no la podía cumplir porque la ley exigía del hombre. Pero él se dio cuenta que la gracia podía ser cumplida por el Señor Jesucristo y beneficiarlo y bendecirlo a través de ello. Gloria sea al Señor. Amén. Dice entonces: venid a mí. La palabra venid significa ir hacia Dios, no hacia otra dirección. Nosotros estamos diseñados por Dios para ir hacia Dios en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Santo es el Señor. Amén. Venid a mí. ¿Por qué? Mire, Dios sabe de nuestros sentimientos porque Él los puso en nuestros corazones. Aleluya. Pero sabe que muchas veces por los sentimientos nosotros nos podemos distanciar de Dios porque nos damos a sentidos. Por eso dice sentimientos, sentidos. De cualquier cosa nos ofendemos, de cualquier cosa nos sentimos, de cualquier cosa nos agravamos. Y entonces, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Mas en mí, dice el Señor, tendréis paz. Una de las cosas que tenemos que entender es que en el mundo vamos a tener tropiezos, en el mundo vamos a tener gente que nos va a hacer cosas difíciles, nos va a poner bajo situaciones difíciles, va a haber traiciones, va a haber deslealtades, va a haber muchas cosas, pero sabiendo el Señor esto, por eso dice: hey, ven a mí. Ven a mí para que cuando pase esto no te toque, no te mueva, no te lastime, no te perturbe. Gloria sea al Señor. Si usted recuerda en el salmo que leímos, dice: Él es mi descanso, Él es mi salvación. Él dice que Él es mi roca inconmovible. Dios no se mueve por una crisis mundial,
o de nosotros. No se mueve. Él no se mueve. Él es de una sola pieza. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros somos los que nos movemos. Hoy decimos que estamos firmes, mañana ya no. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por ejemplo, en un matrimonio, hacemos un voto de casamiento, nos casamos y decimos que vamos a estar ahí. Sin embargo, muchos a los 3 meses ya están pensando en el divorcio. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver nuestra carne, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. No estamos fundados en el Señor. El Señor es inconmovible, Él no se mueve. Él cuando dice una cosa, la cumple. Y eso nos tiene que hacer entender también que Dios no va a hacer concesiones con nosotros fuera de su palabra. Mire, estaba viendo yo el devocional anterior en el libro de Josué, cuando el Señor le dio la victoria sobre Jericó a Israel. Qué grande victoria. Una locura para muchos cuando ellos empezaron a dar vueltas, pero cómo el Señor hizo todo esto, cómo ellos avanzaron hacia adelante, cómo ellos conquistaron por la mano poderosa de Dios. Pero Dios le dijo algo. Me llama la atención que Dios le dice algo a Josué y le dice: no toque nada del anatema. ¿Se recuerda esto? Y ellos entran, ganan la guerra y después tratan de ir sobre otro pueblo que se llama Jai. Y entonces dice que usa la misma estrategia Josué, manda espías para que vean y le dicen: son pocos, no te preocupes, no son muchos, 2-3 mil hombres que vayan y con eso tenemos. Pero dice que cuando fueron estos 2 o 3 mil hombres, los de Jai los hicieron correr y mataron a alguno de ellos. Entonces Josué se desconsoló. Josué le dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mire qué tremendo. Josué le estaba diciendo al Señor: tenemos la fama, Señor, que guerra que vamos, tú nos das la victoria. ¿Ahora qué va a suceder? Él le está diciendo: ¿ahora qué va a suceder? Ahora resulta que todo el mundo va a saber que nos hicieron correr. ¿Sabes qué va a pasar, Señor? Nos van a venir a sitiar y nos van a acabar. Entonces el Señor le habla a Josué y le dice: ¿por qué estás así? No, por esto. Y le dijo: hay anatema en la ciudad. Alguien había tomado algo que no le correspondía. Y le dijo: santifícalos porque te voy a mostrar quién es. Le dijo: ¿de qué tribu, de qué familia y quién es? ¿Qué fue lo que había pasado? Uno de ellos en la guerra había agarrado un manto, había agarrado un lingote de oro, había agarrado algunas cosas, gloria sea al Señor, que el Señor le había dicho: no las tomes. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cuándo recuerdan el devocional? Lo sacaron afuera. Cuando él reconoció, fíjese que él reconoció, dijo: verdaderamente he pecado contra Jehová, he codiciado un mando babilónico, así. Entonces lo sacaron, lo apedrearon con todos sus bienes y lo quemaron. Y dice que se apartó la ira de Dios. Ese es el Dios que tenemos, gloria sea al Señor. Grande, misericordioso, pero inconmovible, que cuando Él dice algo, así es. Y me llama la atención que cuando le dice: ahora sí sube contra Jai, y le da una estrategia y le dice que le pongan una emboscada, ¿recuerda? Pero fíjese que ahí me llama la atención que le dice algo: ahora es tuyo los despojos, ahora los puedes tomar. Esto de pronto dije: ¿por qué Dios dice a veces sí, a veces dice no? Aleluya. Nosotros somos así legalistas, pero Dios le dijo en Jericó: no vas a tomar del anatema. Pero en Jai le dijo: todos los despojos son tuyos. O sea, tenemos que estar. Yo me puse a pensar cuando empecé a ver esto, orando al Señor. Me llamó la atención porque yo le dije: Señor,
es difícil dirigir a un pueblo realmente bajo tu dirección, no bajo la dirección del hombre. Y entonces me llevó a esta escritura y empecé a leerla y me di cuenta que cómo dependemos de Dios. Porque Dios no obra en cada uno de nosotros de la misma manera. Dios obra diferente, pero ¿sabe qué es lo importante? Que sea Dios dando la instrucción, que sea Dios hablando. Yo me puse a pensar, dije, qué tremendo. Josué puede haber dicho, no, Señor, tú dijiste que en Jai no, en Jericó no, pues tampoco en Jai. Pero él le dijo, no, ahora vas a tomar los despojos. Qué importante cuando sale de la boca de Dios la instrucción. Amén. Dice entonces, venid a mí. Significa una aproximación, una comunión íntima con Dios. Gloria sea al Señor. Con el creador de la palabra. Gloria sea al Señor. Yo les decía, hermano, que el concepto fundamental del cristianismo es una relación personal con Jesucristo. El estudio de la Biblia, el congregarnos, el hacer muchas cosas es fundamental. Pero el propósito explícito es una comunión con Jesucristo. Y sabe que, hermano, cuando no se logra esa comunión, empieza a haber muerte espiritual, desánimo y decaimiento espiritual. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, cuando dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, dijimos que cargado venía de la palabra portizo, que significa oprimidos. Pero muchas veces son por causas legales, más que por otra cosa. Legalismo, gloria sea al Señor. Pero dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. ¿Quién es el que lo va a dar? Es Dios. ¿Sabe qué? Nosotros los cristianos tenemos que aprender a ir al Señor. No ir al consejero, ir al Señor. Aprender a depender de Él, aprender a ser abierto y honesto con el Señor. Entonces voy a continuar. En el mismo Mateo 11, en el verso 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Hay otra tradición que dice sobre ti, y aprended de mí. Cuando habla de un yugo, habla de un discípulo. Esto significa que nosotros tenemos que aprender a ser discipulados por el Señor, enseñados por Él, y es cuando nosotros vamos a encontrar descanso. Gloria sea al Señor. Mire, Dios a través del Señor Jesús está hablando en un contexto y en un tiempo donde estas gentes realmente trataban de buscar a Dios. Ellos, a través de la ley, a través de todas las fiestas, a través de todos los rituales, ellos trataban verdaderamente de buscar a Dios. ¿Cierto o no? Pero hoy en día también mucha gente, aún dentro de las iglesias, porque usted puede pensar que esto es para los de afuera. No, hermano, es para los de adentro también. Hay mucha gente cristiana que está tratando de encontrar a Dios dentro de las iglesias, gloria sea al Señor, tratando desesperadamente de ser buenas personas, de tener buen comportamiento, pero se están encontrando con algo. No pueden palpar, no pueden sentir, no pueden entrar a esa comunión con Dios, y les está causando desesperación. Gloria sea al Señor. Esto es una radiografía de lo que está sucediendo en la iglesia. Mucho cristiano diciendo gloria a Dios, amén, y destrozados por dentro. Gloria sea. ¿Por qué? Hay varias razones, y una de ellas es porque no hemos sido totalmente honestos para con Dios. Verdaderamente no estamos viviendo una vida totalmente cristiana y entregada al Señor. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Venir al Señor es tomar del Señor.
olvidarnos de nuestra sabiduría y tomar del Señor. Esto viene de la palabra airo, que significa ocuparse y elevarse. Gloria sea al Señor. Esto es dejar nuestra naturaleza y meternos en el Señor. Pero esta es una decisión que nosotros tenemos. Gloria sea al Señor. Ante una situación difícil, nuestra decisión es someternos a Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, es tomar tu cruz. Porque muchas veces, hermano, lo que hacemos cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos tristes, abandonamos. Hasta que me sienta bien, regreso. Hasta que me sienta mejor, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Mire que cuando un enfermo está enfermo, no va al hospital, dice, hasta que no me sienta bien, voy a ir al hospital. Lo más seguro es que vaya a ir al panteón. ¿Cierto o no? Hablando humanamente. Mire que el engaño del enemigo muchas veces, y la gran mayoría de las veces, es que cuando nos sentimos mal es cuando menos queremos ir a la iglesia. Porque nos sentimos mal. ¿Con quién? ¿Con Dios acaso? ¿O con los hermanos nos sentimos mal? Qué grande equivocación nosotros cometemos cuando nos sentimos mal. Yo creo que cuando nos sentimos mal es cuando más tenemos que llegar. Gloria sea al Señor. Es cuando más tenemos que depender de Dios, de darnos cuenta que está habiendo una alarma. Porque cuando nosotros nos sentimos mal, nuestro cuerpo nos está avisando que algo está mal, ¿cierto o no? Y cuando nosotros nos sentimos mal espiritualmente, entonces se nos está avisando el Espíritu que algo está mal. Y no es el tiempo de apartarse, no es el tiempo de tomar un stand-by, es el tiempo de clamar a Dios y volver a la senda antigua. ¿Por qué dices esto? Dice, porque mi yugo es fácil, ligero. ¿Saben qué es un yugo? ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Los animales en el campo cuando aran, bueno, ahora ya usan tractores, ¿verdad? Pero los animales cuando aran les ponen un yugo, que significa es una herramienta, es un instrumento que une dos animales. Gloria sea al Señor. Pero no nomás los une, sino que un yugo, hermano, debe ser hecho a la medida. ¿Sabía usted esto? Un yugo debe de ser hecho a la medida. Yo recuerdo cuando yo estuve niño, le ponían cualquier yugo a cualquier animal. ¿Qué es lo que pasa? Los lastimaban, los pasmaban cuando decían, ¿verdad?, aquellas llagonas que se les hacían a los animales. Pero no debe de ser así. Originalmente el yugo, ¿sabe qué? El que hacía yugos era como un sastre. ¿Sabía usted esto? El que hacía yugos era un carpintero, ciertamente. Pero iba y le tomaba medidas al animal y le hacía un yugo a la medida. O sea, le hacía un traje a la medida. ¿Para qué? Para que en su trabajo el animal no se lastimara, el animal no se incomodara, sino pudiera hacer su trabajo sin ningún contratiempo. Eso era un yugo, gloria sea al Señor. Y cuando dice el Señor, mi yugo, está diciendo algo. Mire, ponerle un yugo a un animal no era quitarle el trabajo, era facilitarle su trabajo. Porque si el yugo le lastimaba, era más penoso su trabajo. Pero si el yugo estaba a la medida, era mucho más fácil que él hiciera su trabajo. Cuando dice el Señor en su palabra, mi yugo es fácil, mi yugo es ligero, está diciendo algo. Venir al Señor Jesús no te va a quitar todas las cosas que te pueden suceder, pero lo que sí te va a dar es la capacidad para sortearlas, para vencerlas en Cristo Jesús. Y me llama la atención de que usa un yugo, y un poquito más lo voy a ver adelante. Solamente déjeme decirte qué es lo que pensaban los judíos cuando se hablaba de un yugo. Ellos sabían que cuando el Señor Jesús estaba hablando de un yugo,
no se estaba refiriendo explícitamente a unos par de animales en una yunta. Ellos sabían que para ellos la palabra yugo significaba someterse a algo. Entonces, cuando dice el Señor, tomad mi yugo, ellos entendían que les estaba diciendo, sométanse a mí. Gloria sea al Señor. ¿Por qué dice? Porque mi yugo es ¿qué? Fácil. Fácil viene de la palabra gestros del griego, que significa encaja bien. Gloria a Dios. Encaja bien. Gloria sea al Señor. Él no nos va a poner un yugo que nos va a estar lastimando. Él no nos va a poner un yugo que nos va a estar martirizando. No, nos pone un yugo que es fácil y encaja bien. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Eso, o sea, es un yugo puesto a la medida. Me encontré un comentario que me pareció interesante. Dice, cuando el Señor habla y dice que mi yugo encaja bien, quiere decir, la vida que yo te doy no es carga que te desuelle, o sea, que te mate. Tu misión está diseñada a tu medida para que te vaya bien. Lo que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre de mi vida está hecho a tu medida y a mi medida. Gloria sea al Señor. Todo lo que puedes pasar en tu vida, Dios ha dado la capacidad para que tú y yo la podamos pasar. Esto tenemos que creerlo. Muchos de nosotros va a tener que pasar por cosas más tremendas que otros. Pero Dios nos ha dado la capacidad, nos ha puesto un yugo que nos ha dado la capacidad de hacer las cosas. Y luego dice, y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? La palabra dice, aprended de mí porque soy ¿qué? ¿Sabe qué está diciendo? Aprende una cosa, que ante una situación difícil, ante una crisis, ante una cuestión exageradamente fuera de mi control, yo soy manso, dice el Señor. ¿Y qué hacemos los humanos? Nos desesperamos inmediatamente, ¿sí o no? Y empezamos a buscar alternativas, aunque ya no sea en Dios. Y empezamos a sacar el viejo hombre y a ver qué razona, a ver qué piensa y a ver qué hago. Porque olvidamos algo, dijo el Señor, aprended de mí. No solamente lleves el yugo, sino aprende de mí. ¿Y qué es lo que va a aprender? Que es manso. La palabra aprender significa ser discípulo. Aprender por investigación, pero también aprender por la práctica. No solamente es conocer la palabra de Dios, sino es vivirla también. Gloria sea al Señor. Significa apropiarse por uno mismo. Mire, me llamó la atención que la palabra aprender viene de la palabra mantano y significa apropiarse por uno mismo. La palabra está ahí, la bendición está ahí. ¿Quién la tiene que tomar? Nosotros. Tenemos que aprender del Señor y ser discípulos. Mire, le voy a dar una escritura que a ver qué le va a hacer pensar. Hebreos 5, verso 8. Aleluya. Hebreos 5, verso 8. Dice, y aunque era hijo, ¿a quién se refiere? Lo voy a esperar si no han llegado. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? ¿Será que a través del sufrimiento vamos a aprender? Eso es lo que dice aquí la escritura. Aleluya. A través del sufrimiento, a través dice de que padeció, aprendió
la obediencia. La clave de la palabra de Dios no es solamente saberla, sino hacerla una práctica en nuestra vida. Amén. Esa palabra tiene que tener un cambio, producir un cambio en nuestra persona, en nuestro ser, transformarnos de tal manera para tener una profunda relación con Dios. No puede haber una profunda relación con Dios si la palabra no está haciendo una transformación. Si no permitimos que la palabra haga una transformación en nuestras vidas, no se puede conseguir una íntima relación con Dios. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entre más aprendo la palabra, entre más la vivo, más soy apto para tener una relación profunda con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros tenemos que caminar en santidad. Aleluya. Lucas 6, verso 47. Lucas 6, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Usted sabe que está hablando sobre el que es prudente y el que es imprudente, sobre el que edifica sobre la roca y sobre el que edifica sobre la arena, ¿verdad? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Cuántos de nosotros podemos venir al Señor pero no estar haciendo lo que Dios dice? Y eso impide que haya una profunda relación con Dios. Muchos de nosotros a veces queremos tener una profunda relación con Dios, pero ¿sabe qué es lo que nos impide tener esa relación? Que lo que hemos aprendido no lo estamos viviendo. No lo estamos practicando. Estamos llenos de conocimiento, pero no estamos llenos de práctica. Y eso nos impide tener una profunda relación con Dios. Y eso es lo que hace que de pronto el cristiano se canse, se frustre, porque es una situación de que nos está diciendo: tienes que vivir completamente lo que estás aprendiendo. Lo que Dios nos enseña cada día no es solamente para anotarlo en una libreta y guardarlo en un armario. Es para vivirlo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios habla de un aprendizaje. O sea, Dios habla de captar una información, pero de procesarla y vivirla. Dice aquí: porque yo soy manso. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso. Dios nos habla que es su personalidad. Dice que Él es manso. Por eso nosotros tenemos que aprender a tomar su yugo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué su yugo? Porque el mundo nos golpea, porque el mundo nos presiona, porque el mundo nos aflige. Pero en el Señor dice: yo te doy descanso. ¿No se ha dado cuenta que el mundo cómo nos apresiona? ¿No se ha dado cuenta cómo las noticias nos afligen y nos preocupan? Y para usted voltea a ver, para su trabajo, para su negocio, para sus vecinos, pura aflicción, puros problemas, puras situaciones. Y vivimos angustiados. ¿Por qué? Porque no volteamos a ver al Señor. Él dice: ven a mí, toma mi yugo, únete a mí y descansa. Gloria sea al Señor. Porque el yugo del Señor es humilde, es apacible. Gloria sea al Señor. El mundo es arrogante, el mundo es orgulloso, el mundo es soberbio. Y dice la palabra de Dios que es fácil. Fácil el yugo del Señor significa es provechoso, hace bien, está diseñado para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Mire, veía algo
que decía que un comentario que dice que un niño llevaba a su hermano cargando. Un niño pequeño llevaba a otro hermano de él cargando. Y entonces alguien le dijo: oye, mijo, es mucha carga para ti llevar a este niño. Y él le contestó y le dijo: es que es mi hermano. ¿Cuál era la moraleja de esto? No era la carga, porque sí era carga para el niño en su temprana edad llevar al otro que estaba enfermo de algo. Pero lo que le quiso decir cuando le dijo es mi hermano, dijo: es que el amor hacia él me mueve. Y no puedo ver y no me puedo parar ante el sacrificio. No me puedo parar ante el esfuerzo, porque le amo, es mi hermano. Y muchas veces nosotros nos cansamos, nos desanimamos, porque dejamos de hacer las cosas por amor. Y entonces se nos vuelve una carga, se nos vuelve una pesadilla todo. Gloria sea al Señor. Pero cuando lo vemos por amor, yo quiero darme por un momento, imaginarme, ¿fue fácil para el Señor ser escarnecido? ¿Fue fácil para el Señor ser golpeado y crucificado, torturado por los hombres? ¿Fue fácil para Dios ver al hombre, su creación, golpeando a su hijo y escarneciéndolo? ¿Fue fácil? Hablando humanamente, no. Fue despiadado. Pero algo lo movió: el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó tanto que soportó este dolor. Y nosotros podemos tener el amor tan grande para soportar cualquier situación, cualquier adversidad que venga a nosotros. No la podemos soportar si no estamos unidos al yugo con el Señor. No lo vamos a poder soportar si lo estamos viviendo en nuestra carne y no estamos llegando a Dios. Y sabe, podemos conocer mucha Biblia, pero aquí entonces entra una escritura que dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí es donde mucho cristiano, la misma palabra se le ha vuelto peso, se le ha vuelto lastre. Porque no solamente es conocer la palabra, es conocer al creador de esa palabra. No podemos solamente conocer la palabra, porque la misma palabra nos sentencia, nos mata. Pero el Espíritu de Dios vivifica. El amor de Dios, gloria sea al Señor, dice que su yugo, que es fácil, ligero. Cuando nosotros nos sometemos al Señor en su yugo, Él es compasible, Él es compasivo, y Él nos da descanso. Y quiero que vea esto, algo que a mí me mostró mucho. Dice que iban dos personas en una carretera y vieron un campo, y vieron a unos animales, una yunta. ¿Sabe lo que es una yunta, verdad? Dice que vio una yunta, y uno de ellos le comentó al otro, dijo: yo veo que este campesino no es tan inteligente como parece. Y le dijo el otro: ¿por qué? Dijo: date cuenta de algo. Hay un animal grande, fuerte, pesado, dijo. Y el otro es un animal pequeño, menos fuerte. Dijo: ¿qué va a pasar? Dijo: no es un yugo correcto. Deben estar los dos a la misma par para que trabajen igual. Dijo: y aquí están llevando un yugo. Este animal está mucho más fuerte que el otro. ¿Qué va a pasar? Lo va a arrastrar. Dijo: no, tú te equivocas. Dijo: este animal está haciendo el trabajo de los dos. Este animal lo está sosteniendo. Este animal lo está enseñando. Este animal está llevando la carga del otro para que el otro aprenda que el día que él tenga la madurez pueda llevar la carga de otro. Pero en realidad, el que está arando, el que está llevando la carga, el que está aún lidiando hasta con él, con el otro animal, es el grande.
¿Qué te quiero decir con esto? Unirnos al Señor en un yugo. Él es el grande. Él es el que lleva la carga. Él es el que va abriendo la tierra. Él es el que va dirigiéndote para que tú y yo no nos salgamos. Pero cuando estemos en el yugo del Señor, no eres tú el que está cargando, no soy yo el que está cargando, no eres tú el que está empujando, es el Señor que nos está llevando. Gloria sea al Señor. No tenemos por qué correr una carrera solos. Él es nuestro ayudador y es nuestro Señor. Gloria sea al Señor. Él, al poder caminar con Él, al poder descansar en Él, gloria sea al Señor, nuestro trabajo es más ligero. ¿Cierto o no? Cuando usted está haciendo un trabajo y hay una persona más fuerte que usted y empieza a hacer el trabajo más fuerte que usted, porque él tiene consideración que usted no la puede hacer, su trabajo de usted es más fácil, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando nos metemos al legalismo? No, aquí nos pagan iguales y así que tienes que entrarle igual y a ver cómo le haces. Yo no sé si dejas aquí lo que vayas a dejar, pero aquí tienes que trabajar como todos. Es muy difícil trabajar, gloria sea al Señor. Pero el Señor no es así. Dice, por eso dice, mi yugo es fácil. ¿Sabe qué está diciendo? Te he puesto un yugo a tu medida. Te he dado la capacidad para hacer ciertas cosas y no te voy a meter más allá de lo que yo mismo te he capacitado. Y cuando pases por una situación difícil, entonces yo voy a cargar, yo voy a empujar, yo voy a abrir, yo voy a hacer todo. Descansa. Gloria sea al Señor. Es lo que Él está diciendo. Gloria sea al Señor. ¿Cómo nosotros podemos someternos al yugo del Señor? Aprendiendo de Él. Aprendiendo de Él. Él siempre está empujando, Él siempre está trabajando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirle nuestra vida a Él. Gloria sea al Señor. Porque si la tratamos de cargar por nosotros mismos, va a ser pesada. Santo es el Señor. Mire, todos nosotros hemos respondido a nuestro Señor para que sea nuestro Dios y nuestro Salvador. Pero cuando Él quiere ponernos el yugo y unirnos a Él para caminar con Él, muchos de nosotros rehusamos caminar con Él. Queremos caminar con el Señor, pero a la par, a un lado, sin el yugo, gloria sea al Señor, sin someternos a su palabra totalmente, sino solamente en lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. Cuando nosotros rehusamos someternos a la palabra de Dios, entonces empezamos a entrar en muchos, pero muchos problemas. Gloria sea al Señor. Termino esta enseñanza con una escritura que está en Filipenses capítulo 1 en el verso 6. Este Dios que un día tuvo misericordia de ti y de mí, este Dios que un día empezó a hacer la buena obra en ti y en mí, que decidió derramar su amor y su misericordia en tu vida y en mi vida, Él no cambia. Él es inconmovible. Aun cuando tú y yo hemos fallado, aun cuando tú y yo hemos pecado, Él es inconmovible. El propósito que Él tiene para ti y para mí es inconmovible. Lo único que nosotros tenemos es que reconocer nuestro pecado, volvernos a Dios y tomar su yugo. Mire lo que dice Filipenses 1, verso 6. Aleluya. Dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que tener esta confianza, que el que comenzó, ¿quién fue el que comenzó? Dios comenzó a hacer una obra desde el día que nosotros reconocimos que éramos pecadores. Desde el día que le dijimos: Señor, soy pecador, pero sé tú mi Señor. ¿Cierto o no?
Sé tu amo, sé tú mi amo, sé tú mi Dios. Sé tú quien me dirija mi vida. Gloria sea al Señor. ¿Sabe qué dice? Persuadido significa plenamente convencido. Plenamente convencido que el que hizo una obra tan perfecta, el que hizo una obra tan maravillosa, el que hizo la obra de sacarme de un fondo cenagoso, de sacarme de un infierno a un lugar en Cristo Jesús, a ser salvo, Él tiene la capacidad también para terminar la obra. Gloria sea a Dios. Porque muchas veces nosotros le creemos a Dios el comienzo. Somos felices porque somos nueva criatura. Pero en el camino tenemos cosas y situaciones, y ahí es donde vienen los porqués. Pero dice la palabra del Señor que el que empezó tiene la capacidad de terminar también. Amén. Y luego fíjense lo que dice, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Qué significa perfeccionar? A través de la vida del hombre cristiano, de la mujer cristiana, el Señor va a ir esculpiendo, va a ir labrando, va a ir quitando lo que no sirve. Eso es palabra perfeccionar. La va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cada día es una enseñanza, cada día es un aprendizaje. Gloria sea al Señor. Y hay cosas que se nos olvidan por los afanes de esta vida. Y lo que hoy quiero decirte, que recordemos algo, que en el Señor podemos tener descanso. No solamente salvación, descanso. Que Dios sabe que hay muchas cosas que tú y yo no podríamos hacerlas solos jamás. Ni solos como individuos, ni como familias, ni como grupo, como iglesia los podríamos hacer jamás. Pero Dios sí lo puede hacer. Usted vea cómo el pueblo de Israel con 3,000 hombres entró a conquistar Jai y lo sacaron corriendo. Pero cuando Dios dio la palabra, no hubo un rey de Jai que se opusiera. Dijo el Señor: yo te he entregado esta ciudad. Dios es el que entrega todo. Gloria sea al Señor. Dios es nuestra victoria. No es mi elocuencia, no es mi santidad, es la santidad del Señor. Es la gracia de Dios. Tenemos que aprender a rendirnos y a ser humildes ante su majestad. Sabe que muchos de nosotros nos estamos perdiendo de la bendición de Dios por arrogancia, por soberbia, por egoísmo, por vanidad, por egolatría. Nos humillamos cuando queremos humillarnos, pero no nos humillamos delante de Dios poniendo todo a sus pies. Gloria sea al Señor. Y cuando dice venid a mí, todos los que están cansados y cargados, significa deja todo conmigo. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu ayudador. Sabe que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, hermano. Tan difíciles. Económicos, políticos, de seguridad social, de salud, de tantas cosas. Este mundo está terrible ahorita. Esta palabra es para nosotros. Va a llegar el momento, hermano, que tu dinero, tu posición, tu trabajo, tus influencias, tu conocimiento no van a servir de nada. De nada, de nada, de nada. Gloria sea al Señor. Te vas a dar cuenta de algo. Yo pasé por una situación en mi vida hace días. Y cuando me puse a reflexionar, me dijo mi hermano: ¿qué vas a hacer? Y le dije: nada. Porque no puedo hacer nada. Está fuera de mis manos, está fuera de mi control. No puedo hacer nada. Lo que sí voy a hacer es confiar en el Señor. Él sí puede. Él sí tiene. Yo voy a seguir mi vida normal, mi vida como es. Y estoy en las manos del Señor. Pero como yo les decía, como que medimos el terreno y decimos: aquí como que sí le puedo ayudar a Dios, y acá como que no. No, hermanos. Nosotros no podemos por nosotros hacer nada.
Pero en Dios podemos conquistar grandes cosas, pero de la mano de Dios. Entonces, no nos cansemos, y mucho menos nos cansemos de hacer el bien. Y dice la palabra, y más a los hermanos de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, hermano. No nos fijemos si agradece o no agradece. No hagamos tesoros en la tierra. Hagamos tesoros en los cielos. Si damos algo, si trabajamos en algo, sepámoslo desde ahora. Los humanos pagamos mal. Pero si lo ponemos en Dios, Dios dice, si le diste un vaso de agua a este pequeño, a mí me lo diste. Así que no te entristezcas. No tenemos por qué entristecernos. El mundo nos puede ofrecer desilusiones, pero en Dios dice, por cuanto lo hiciste, para mí lo hiciste. Y Dios es un Dios de recompensas. ¿Y cuál es nuestra mejor recompensa? Estar un día con Él, conocerle a Él y vivir para siempre con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.